Dins les mesures adoptades pel govern espanyol per l'estat d'alarma a causa del coronavirus, hi ha diversos sectors que es queden totalment fora de poder-se acollir a qualsevol tipus d'ajudes. La majoria d'aquests sectors són professionals del sector sanitari que exercicen de manera particular, com són els òptics optometristes. Indaguem en els problemes que estan tenint els professionals d'aquest sector. Parlem amb Andrés Gené, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de la Comunitat Valenciana. Senyor Gené, bon dia. Hola, buenos días. Vostès són professionals sanitaris d'atenció primària de la salut visual, però el seu treball requereix fer activitats de proximitat i de contacte entre les persones i això implica un elevat risc de contagi. Quina és, per tant, la situació de les òptiques en aquest moment? ¿Estan obertes? ¿Estan tancades? ¿Tenen horaris reduïts? Efectivamente, en un inicio una gran mayoría de los establecimientos sanitarios de óptica permanecieron abiertos, lo cual era inviable dado que la gente estaba confinada y por tanto no habían pacientes ni clientes para poderles prestar los servicios habituales. La situación siguiente que ha acontecido ha sido que se ha pasado a plantearse el cierre o a trabajar con menos personal y en horarios reducidos. La situación actual, la que vivimos en este momento, es que la gran mayoría de los establecimientos sanitarios de óptica se encuentran cerrados y se està ofreciendo solamente el servicio de urgencia previa cita. Senyor Gené, ha sigut el Reial Decret suficientment aclaridor amb el seu sector? Al principio fueron semanas de bastante confusión, no aclarando la normativa que iba surgiendo, no aclaraban en qué situación nos quedábamos los ópticos optometristas. Como sanitarios, los ópticos optometristas estamos considerados servicios esenciales y se nos impedía con ello el poder cerrar, el poder solicitar acogerse a alguna ayuda o el poder realizar algún ERTE. Poco a poco la situación se ha ido aclarando y tanto el Ministerio como la Consellería han sido coherentes y conscientes que la actividad habitual del óptico optometrista es imposible de realizar y por ello solo se realizan los servicios de urgència. I quantes òptiques creu vostè que es podran veure afectades per esta situació a la nostra comunitat? Pues es una situación que es muy pronto para ir valorándola, pero los compañeros, tal como te van comunicando, la situación es crítica. Tenemos estimado que alrededor de un 30-40% de establecimientos de óptica se van a ver afectados. I si aquesta situació, si aquest estat d'alarma s'allarga més, pensa que hi haurà òptiques que no podran tornar a pujar la persiana, que estan, diguem-ne, condemnades a tancar definitivament? Tristemente, la consecuencia será esa. Si esto se va prolongando en el tiempo, si no podemos acometer unas ayudas específicas que puedan fomentar y favorecer, la situación final será que una parte de las ópticas, con los òpticos optometristes, con el personal auxiliar, seran abocados al cierre. Ens agradaria, senyor Gené, ja que contem ara amb vostè, que ens donarà alguns consells per a aquesta època de confinament. Per exemple, és recomanable l'ús de lentilles, de lents de contacte? Sí, dada la confusión que surgió y dado el teletrabajo, que mucha gente está en su casa, pues gente teletrabajando, los niños estudiando, todo eso, hicimos en la página web del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, hemos creado un espacio específico con infografías y con consejos que permitan a la gente un poco saber qué es lo que se puede hacer y cómo se debe hacer. Por ejemplo, en la pregunta que me hace de las lentes de contacto, las lentes de contacto se pueden utilizar, lo que hay que extremar es la limpieza, una base fundamental en todo, es una buena higiene de manos, ya lo sabemos todo el mundo, pero es que hay que insistir, hay que hacerlo. Además de la limpieza pertinente de las lentes de contacto con los líquidos habituales que su óptico optometrista le indique. No hay que olvidar que evidentemente hay que ser coherentes también. Diga. De la misma manera, si en algún momento tenemos una conjuntivitis, no hay que ponerse las lentes de contacto, lo mismo sucederia ahora, però no hi ha ningú problema. Breument, volia que també ens explicara quins problemes ens pot comportar una sobreexposició a les pantalles que de segur moltes persones l'estaran fent en aquests moments perquè estan treballant a casa, o el fet de no tindre suficient llum natural. Sí. Una de las consecuencias de nuestro sistema visual funciona con luz. Nosotros vemos el mundo porque la luz incide en el ojo.
Si tenemos menos iluminación, tenemos más dificultad para procesar esa información. Por otra parte, efectivamente, estamos muchas horas con ordenador por el teletrabajo, con videojuegos los niños, viendo la televisión, y el sistema visual no está preparado muchas veces para afrontar óptimamente tantas horas. Puede aparecer picor de ojos, escozor, dolor de cabeza. Hay varios consejos que podemos dar a la gente para mejorar y para optimizar. Uno de ellos, por ejemplo, cuando estamos manteniendo la atención mucho rato ante una pantalla, ese picor, ese escozor de ojos que aparece, muchas veces sucede porque no parpadeamos habitualmente. Dejamos de parpadear para mantener más la atención. Por tanto, uno de los consejos es parpadear más. También se podría utilizar lágrima artificial. Por otra parte, si hay molestias de visión borrosa, por supuesto, una vez salgamos de esto, es conveniente hacerse una buena revisión de la vista y cada 15-20 minutos es recomendable estar 2 minutos mirando a lo lejos. Ello nos permite descansar la vista de ese esfuerzo prolongado en cerca, pasar a mirar de lejos para relajar un poquito la visión. Doncs Andrés Gené, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de la Comunitat Valenciana, li agraïm els consells que ens acaba de donar i sobretot esperem que la situació no siga tan complicada com en principi s'augura per al sector. Gràcies per compartir estos minuts amb nosaltres. Una abraçada i molts ànims. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Bon dia, 8:43. Anem ara amb la